Buenos días. Ay, Jesucristo, están dormidos. Buenos días. Tuvo bueno el guateque ayer, ¿verdad? Queridos hermanos, hoy escuchamos tanto en las oraciones de la Sagrada Liturgia como en las dos lecturas. La primera parte, en la oración colecta, dice: le pedimos a Dios, le decimos: Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre. Quiero hacer hincapié en esta cosa. Nosotros, como cristianos bautizados, debemos sentirnos como pueblo de Dios. Usted le pregunta a un hermano separado: ¿usted se siente del pueblo de Dios? Y la viejita que es evangélica, que es mormona, dice: yo soy del pueblo de Dios. Y usted le pregunta a doña Chole, que lleva 40 años en la parroquia: ¿usted se siente del pueblo de Dios? Sabemos qué responder, porque no nos sentimos elegidos. Todo comienza con reconocerse, hermanos, como personas elegidas. El bautismo esto nos hace personas elegidas. También dice en la oración algo bien hermoso: le pedimos a Dios que, recobrado la dignidad de hijo por el bautismo, por la intervención de Dios, usted y yo recobramos una dignidad que fue caída por el pecado. ¿Cuál fue ese pecado? Pecado original. El pecado original nos hizo caer, pero por Jesucristo volvemos a ser hijos. Es más, no cualquier cosa. Los antiguos padres de la iglesia decían: hijos en el Hijo, porque somos hijos de Dios gracias al Hijo verdadero de Dios. Usted y yo somos hijos adoptivos de Dios. Un hijo con su padre, se supone, ¿verdad? Se supone, debería sentir confianza, debería sentir acercamiento, porque tiene un padre amoroso, tiene un padre que lo cuida. También dice, hermanos, la oración: le pedimos a Dios que guarde seguro la gozosa esperanza de la resurrección. Estamos en el tercer domingo de Pascua. Y hermanos, ¿quién de aquí a veces no ha dudado de Dios cuando muere un familiar, cuando pasa una mala racha, cuando tienes un problema económico? Culpamos a Dios. Dios, ¿por qué a mí? Señor, tengo problema, ¿por qué a mí? Y dice la oración colecta tan hermosa: grande, hay que guardar segura la gozosa esperanza de la resurrección. Levanten la mano quien de aquí ha perdido a un familiar cercano, levante la mano. Bajen la mano. No les voy a decir que la levanten a la siguiente porque los voy a quemar. No la levanten, ¿eh? Muchos de aquí, cuando muere un familiar, culpamos a Dios y decimos: Señor, ¿por qué lo permitiste? Y vean que dice la oración: una gozosa esperanza de la resurrección. Curiosamente, mucha gente pregunta: ¿y usted pudo dormir? Mis horitas, pero sí las dormí muy bien. Y yo cuando me desperté el día de hoy, no sé por qué, pero lo primero que me vino a la cabeza en ese momento fue la oración consecratoria cantada. No sé por qué, no me pregunte por qué, pero vino en mi cabeza. Con eso me desperté y recordaba a mi madre. Siento su lejanía física, pero sé que está conmigo. ¿Y saben por qué? Porque confío en la resurrección de Jesús. No dudo ni por un momento. Y a veces nosotros dudamos. No creemos que vamos a resucitar un día. A veces tenemos miedo, cuando en realidad la resurrección, la muerte de un familiar nuestro, no es la pérdida, es la victoria de la resurrección. Porque mi papá, mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi sobrina
Ciertamente, físicamente no están conmigo, pero de alguien aprendí: habla con tu madre todos los días, y lo hago. En mi cama a veces ya nada más 2, 3 palabritas: jefa, tengo sueño, ahí muere. Pero hablo con ella porque confío en la resurrección de Jesús. Domingo es fiesta de la resurrección. Dice la palabra: no hay que rechazar al que es santo, al que es justo. Con nuestros actos, con nuestras palabras, hermanos, dice la palabra de Dios, no hay que rechazar a Jesús santo, que es justo. Porque una cosa es de palabra, que amamos a Dios y alabaré y plancharé. Bonita la cosa. Pero en el fondo, en nuestros actos, no le creemos a Dios. Dudamos de Dios. Y dice la palabra, la primera lectura: por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Entonces aquí no vale lo que a veces decimos: ¿yo para qué me confieso con un cura? Igual de pecador que yo, hasta peor. Sí, Señor, pero recuerde usted que el cura por sus pantalones no le perdona los pecados. Usted escucha que se le dice: Dios Padre de misericordia, que reconcilió al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo. Y decimos al final: te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón de su paz, y yo te perdono tus pecados. En el nombre de Él, y de Él. No puede haber conversión en la vida, hermanos, si no nos arrepentimos. Esto hace la confesión. Me regresa con Dios, que es bueno. Hermanos, la segunda lectura dice: el que dice yo conozco a Dios, pero no cumple sus mandatos, es un mentiroso. ¿Qué significa esto? Tiene que haber coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Porque somos buenos para ser católico de templo. Católico de templo es el que aquí estamos todos bonitos, pero afuera, Jesucristo de las 7 llagas, se nos sale el chamuco. Se nos olvida que somos cristianos. Y a veces en el trato con el otro, con el padre, la madre, los hijos, somos duros. Por eso dice la segunda lectura: coherencia entre lo que decimos y lo que... Hermanos, el Evangelio es una cosa hermosa. Días antes escuchamos los discípulos de Emaús. Eran 2 compadres, iban tristes. Ya. ¿Por qué iban tristes? Porque no le habían creído a Jesús. El concepto que tenían de Jesús no era el correcto. Y fíjense bien, hermanos, ser discípulo de Emaús es rectificar. ¿Qué hicieron los discípulos de Emaús cuando llegaron a su casa y reconocieron a Jesús en el pan? ¿Se quedaron? A ver, los que son muy católicos me van a saber responder. ¿Se quedaron en casa o regresaron en ese mismo momento a Jerusalén? ¿Qué hicieron? Ser discípulo de Emaús es reconocer que la he regado. Pero Dios me explica las Escrituras. Dios parte para mí el pan y me enseña a rectificar mi camino. Para nosotros los cristianos no vale frases como ya no cambia. Es el mismo. Árbol que nace torcido y el que nació para maceta, eso no es ser cristiano. Porque la conversión existe. Hay gente que puede cambiar. Depende de mí y de la ayuda divina. En la Eucaristía, dice la palabra, los discípulos reconocieron a Jesús cuando partió. Hermanos, a veces me tienen a mí como muy ogro, porque en lo personal a mí me molesta que en la Eucaristía estemos mascando chicle, estemos jugando. Pero si supiéramos, amados hermanos, si supiéramos qué es la Eucaristía.
no faltaríamos al respeto. San Juan María Vianney decía: si los cristianos supiéramos qué es la Eucaristía, moriríamos de alegría. Y nos vale. Hemos ofendido a Dios porque nos vale la Eucaristía. Es cualquier cosa, la echamos a perder. Y a veces también nosotros los sacerdotes, perdón que lo diga, pero es verdad, hacemos con la Eucaristía lo que queremos. No la celebran con devoción, con amor. Alá y se va, como si fuera cualquier cosa. Y sépanlo, que Dios va a pedirnos cuentas, porque celebraste mal una misa, porque le hiciste la y se va, porque no amaste lo más sagrado que tenemos. Temo al juicio de Dios. Cuando uno se postra en la letanía, yo le pedí a Dios esa gracia. Padre Amatuli le pidió a Dios nunca odiar a nadie, siempre amar a todos. ¿Y saben qué? Dios se lo regaló. Tanta gente que le ha hecho daño al mismo Padre Amatuli, y yo veo cómo perdona. Yo veo cómo a mí me ha perdonado. Y yo dije, ¿qué le voy a pedir a Dios? Y yo mientras estaba postrado, yo le dije: yo te pido, Señor, que toda vez que yo celebre una Eucaristía, no importa que esté cansado, no importa que esté fatigado, siempre la celebre con devoción y con mucho amor, porque tú te vas a hacer presente ahí. Yo le pido a Dios eso, a mis hermanos sacerdotes ahora, que podamos siempre celebrar con mucho amor la Eucaristía, que a pesar de que estemos cansados, yo a veces veo a algunos padres de la comunidad, su entrega y a veces su cansancio. Tengo aquí un sacerdote que ha sido como mi director espiritual desde hace 14 años que yo entré. Yo entré a Apóstoles de la Palabra porque vi cómo celebraba la misa, por cómo explicaba el Evangelio. Y yo dije, yo quiero ser como él. Y me ha acompañado, y me ha sacado de broncas, y me ha visto llorar. Y yo dije, Señor, yo quiero ser como él. Yo doy gracias a Dios por el ministerio del Padre Octavio, el ministerio del Padre Amatuli, porque Dios me ha llamado en esta familia Apóstoles de la Palabra. Dice el Evangelio que el Señor se hizo presente. Dice, el Señor se hace presente solo cuando hay un corazón dispuesto. Jesús se aparece a los apóstoles y los apóstoles dudan. Los apóstoles dudan. Pero esta duda no viene de un miedo. Esta duda, dice el Evangelio, no acababan de creer por la alegría que sentían. Hay dos tipos de duda, mi querido hermano y hermana. La duda que viene de la falta de fe y la duda que viene de la alegría de quizás no comprender los misterios de Dios. ¿Saben un ejemplo tan claro? Yo a veces digo, Dios, ¿cómo es posible que tú, por un sacerdote, un hombre cualquiera quizás, tú puedas hacer que el pan deje de ser pan y el vino deje de ser vino? Si somos los sacerdotes, somos hombres a veces frágiles, pecadores. Esa es una duda que viene de la alegría, hermanos, de no comprender completamente los misterios de Dios. Lo hace aún nuestros temores. Jesús interviene con los apóstoles y se aparece en medio de las dudas. Hermanos, así lo hace Dios. A veces en mis dudas, en mis incertidumbres, en mis problemas,
hay que reconocer cuando Dios se hace presente. Por un amigo, un hermano, cuando Dios se hace presente en la Eucaristía. Hermanos, dice el Evangelio que el Señor les abrió el entendimiento. Y esto hay que pedirle a Dios. Hoy en esta Eucaristía, oh Señor, abre mi entendimiento. Abre mi entendimiento porque a veces yo quiero ser el primero. Abre mi entendimiento porque a veces yo quiero ser el principal. Abre mi entendimiento porque a veces te hago a un lado. Ya no eres tú el centro. A veces yo quiero ser el centro. Y esto hay que pedirle a Dios. Abre mi entendimiento porque dice la palabra de Dios: les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y a veces nosotros no leemos la Biblia. Levanta la mano quien tiene Biblia en su casa. ¿Está bien? Mándele saludos. Levante la mano quien lee la Biblia todos los días. Every day. Los que vienen de Gringolandia. Poquitos, ¿verdad? Poquitos. Levante la mano quien tiene celular. A ver, pecadores igual que... Levante la mano quien tiene celular. Ay, pobrecito, no tiene celular. Papa Francisco decía: si leyéramos la Biblia como tenemos el celular, otra cosa sería. Pero ve qué hermoso. Cristo lo reconocemos en la palabra. Cristo, pan de vida, palabra de vida. Y en un momento más, Cristo, pan de vida. Cristo, palabra de vida. Cristo, pan de vida. Los discípulos, ¿dónde reconocieron a Jesús? Primero porque Jesús les explicó y después lo reconocieron en la fracción del pan. Por último, hermanos, dice la palabra del Evangelio, el Mesías tenía que padecer para volver a Dios, porque es necesidad volver a Dios. Porque es necesidad volver a Dios para el perdón de los pecados. ¿Cómo se hace esto? La confesión. ¿No hay otra? No tengo por qué buscar el brujillo, doña Chole que me va a hacer la limpia. No busco alternativas. La única limpia que se ocupa es la sagrada confesión. Un buen examen de conciencia para volver a Dios. Quiero finalizar con un pensamiento. Hay días antes de la ordenación, dediqué un día un poquito más a la oración y la reflexión, y mi director espiritual me daba un libro que se llama Cartas a los Sacerdotes de Conchita Cabrera. Quiero leer solamente una estrofa que me conmovió bastante. Yo la leí, me fui al Santísimo y lloré porque dije: el sacerdocio es tan grande, no por la persona, nosotros somos nada, somos cero a la izquierda. Y en nuestro cero a la izquierda, Dios quiere dar tantas gracias a los seres humanos. Dice ella, nuestro Señor dijo: cada sacerdote eternamente concebido por el Padre tiene una especie de eterna generación unida al Verbo. No es cualquier cosa la vida de un sacerdote. Tiene origen espiritual divino, tiene germen del cielo, tiene concurso con la Trinidad. Por eso es tan sublime, tan santa, tan sobrenatural la vocación de un sacerdote, tan sobrenatural su misión, y su misión tan divina en la tierra. Y esta la comparto con ahora mis hermanos sacerdotes. Nuestra misión es tan santa, es tan divina. Y el himno más hermoso que yo he leído en la liturgia de las horas, y que el día de que yo hice mis votos perpetuos, yo la utilicé como oración, porque esa oración me recuerda a mi mamá,
y me recuerda que tengo que sentir el gozo de resucitar un día. Estate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús, porque sé que eres tú la vida del alma mía. Si tú vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Es por eso que más que a la muerte temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Guardemos un momento de silencio y reflexionemos la palabra de Dios.